Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. La verdad que bendición estar nuevamente aquí, todos reunidos para escuchar el consejo del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de recibir de ti, de recibir de tu palabra, de ser edificados y fortalecidos por ti, Señor. Ponemos en tus manos este pequeño mensaje para que tú permitas que caiga en buena tierra en nuestro corazón y que dé fruto abundante en la vida de cada uno de nosotros que lo vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti. Amén. Bueno, hace ya un tiempo el Señor ha estado llamando mi atención para que esté consciente de las cosas pequeñas de mi vida diaria. O sea, que Él me ha dejado claro que sí es importante que tenga metas a corto y largo plazo, pero que debido a eso debo poner mucha atención a las decisiones de todos los días, a esas cosas que aparentemente son pequeñas y que no importan tanto, pero que una a una van una detrás de otra y ya juntas van a ir determinando si yo efectivamente voy a alcanzar esas metas que quiero alcanzar o no las voy a alcanzar. Y en ese sentido, una de las áreas más relevantes, por lo menos en mi caso, son mis pensamientos. Es esa batalla que hay constantemente en mi mente. ¿Qué es lo que permito que se mantenga en mi cabeza todo el tiempo? En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La primera parte. Pero leamos un poquito desde el 23:6. Dice, no comas con el avaro ni codicies tus manjares.
Está hablando aquí de un avaro, ¿verdad? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El punto aquí en Proverbios es que esta persona es una persona avara. Y es avara porque eso es lo que hay en su mente y en su corazón. O sea, en su mente está eso y entonces eso se refleja en la forma en que él es. Y por eso es que Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a que estemos constantemente renovando nuestra mente, renovando nuestros pensamientos para que no nos adaptemos a la forma de ser de este mundo. Y cuando yo comencé a preparar este mensaje, me acordé de algo que había escuchado decir al pastor Frank Anderson, algo que él compartió en su iglesia. Y entonces me fui a escucharlo y saqué mucho de ese mensaje que él dio a su iglesia porque está empalmado con esto de tener cuidado de qué permitimos que entre a nuestra cabeza. Él en su mensaje mencionó que la plataforma para que los cristianos tengan éxito, para que tengamos éxito en el reino de Dios, es no olvidarnos de los mandamientos de Dios. Que no olvidemos los mandamientos de Dios. No solo los 10 mandamientos, sino también lo que Dios le dice a la iglesia o lo que Dios nos dice a cada uno personalmente. Mantener sus palabras en nuestra mente. Él dice que la razón por la cual muchos cristianos fracasan y por la cual tanto yo como ustedes podemos fracasar porque no estamos exentos de esto. Por eso Pablo dice, yo tengo cuidado porque no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, al final sea descalificado. Entonces, él dice que la razón por la cual podemos fracasar es porque nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dicho. Y ningún cristiano quiere fracasar. Yo no quiero fracasar. Todos queremos ser cristianos victoriosos. Y de eso vamos a hablar hoy. Eso es lo que vamos a repasar hoy. Vamos a ver que desde el huerto del Edén, la intención de nuestro enemigo fue que olvidaran. Eva cayó en la trampa que él le tendió para que ella olvidara. Esa trampa fue específicamente para que ella se olvidara. Vamos a revisar las traducciones de algunos versículos de Génesis para que nos ayuden a entender la importancia de no olvidarnos de Dios, de no olvidar sus mandamientos. Por supuesto que este es un tema muy amplio, pero esto también incluye la visión que el Señor nos ha dado. No olvidarnos de la visión, de la meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Porque como cristianos, lo que anhelamos todos es que cuando terminemos nuestro viaje por esta vida, hayamos cumplido con ese plan que Dios tenía para nuestra vida. Que lleguemos a la meta, quedemos en el blanco. Y el enemigo quiere que nos olvidemos de ese plan, que nos olvidemos de esa visión. Por eso es que debemos entender cuáles son las intenciones de nuestro enemigo, cuáles son las mentiras que él usa para seducirnos, cuáles son sus trucos. No podemos simplemente hacerlas del avestruz y esconder la cabeza en la arena e ignorar sus tretas, con la esperanza de que algún día vamos a ser cristianos victoriosos que han llegado a la meta. Así que no te olvides, es el tema de hoy. No te olvides. Y para comenzar vamos a leer unos versículos en Génesis que todos conocemos muy bien. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en esto hay quienes cuestionan
y dicen que Adán no murió cuando comió el fruto, pero si revisamos en Romanos 6:23, vemos que ahí dice que sí murió, porque la paga o el sueldo del pecado es la muerte. Y el sueldo o el pago por algo que uno hace, uno lo recibe después, al final. Y Adán y Eva sí murieron, aunque no murieron instantáneamente, ellos sí murieron. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios les dio una orden específica. Les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. Esa fue la orden. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Luego vamos a avanzar un poquito a Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer. Y aquí se está mencionando específicamente a Eva, pero Adán también tuvo su parte. Continúo la lectura. Y vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que Adán también tuvo su parte en esto. Luego avanzamos un poquito más en Génesis y en el versículo 13 Dios les pregunta, que Dios los busca y les comienza a preguntar. Y en Génesis 3:13 leemos, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y saben, ese es el trabajo del enemigo, engañar, seducir. Y para analizar el contexto de este versículo, el pastor Frank usó 2 traducciones de la Biblia. Así que antes de que seamos muy severos para juzgar a Eva, vamos a leer este versículo 13 de Génesis 3 en una versión que lastimosamente solo está esta versión en inglés, no lo busqué pero no encontré en español. Y entonces yo les voy a traducir lo que dice la versión en inglés. La versión es la ISV, International Standard Version. Dice así en Génesis 3:13, traducido al español. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? Y la mujer le respondió, el que brilla me engañó. Y entonces yo comí. El que brilla me engañó. Interesante esta traducción. Y la verdad, esta traducción de Satanás es así como que chocante. Sin embargo, si recordamos un poquito, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14. Pablo dice allí, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la luz brilla, ¿verdad? Ok. Ahora pensemos. Si Eva hubiera visto que se le acercaba una serpiente, una culebra, hubiera pegado un salto del susto que se hubiera dado y hubiera retrocedido y quizás ni lo hubiera escuchado. Eso es lo que cualquiera de nosotros haríamos. Bueno, excepto, hay gente que sí les gustan las culebras o los encantadores de serpientes, pero la gente normal, como usted y como yo, vemos una culebra y pegamos el brinco y nos alejamos. Ahora, sin embargo, tenemos que recordar que la serpiente se quedó sin patas y arrastrándose, el animal, la serpiente se quedó sin patas y arrastrándose después del juicio, después de que el Señor la maldice. Entonces, la serpiente que se le acercó a Eva no era la serpiente como la que vemos ahorita. No sabemos cómo era antes de la maldición, pero lo que sí sabemos es lo que Eva está diciendo aquí y cuál fue la reacción de Eva. Ella no salió huyendo. Y de hecho esta traducción dice, el que brilla me engañó. Y eso es algo que debemos tener en cuenta respecto del enemigo.
Él no se va a acercar a nosotros, y creo que todos lo hemos experimentado así. Él no se acerca como una bestia. Él no viene con alas de murciélago escurriendo sangre. No, Él no se acerca así a nosotros. Él se acercó a Eva como el que brilla, como un ángel de luz, como alguien que nos pinta una imagen perfecta, que es falsa, que es una mentira. Y si uno no discierne las palabras del mentiroso, del ángel de luz que es un mentiroso, uno bien podría decir, ay, pues la verdad, esto suena bien, esto suena muy bien. Pero vamos a ver en otra traducción en la que dice que el que brilla, o el enemigo, o la serpiente, o Satanás, provocó a Eva para que ella olvidara. Y ese es el punto al que yo quiero hacerle énfasis esta noche. El contexto en el que estamos viendo esto no es necesariamente para aplicarlo a lo que sucede hoy en este mundo, aunque sí es un hecho, pero el enemigo, Satanás, ya tiene al mundo en sus manos. Él es el príncipe de este mundo. Ahora, algo que él también quiere tener en sus manos es a la iglesia, es a los cristianos. Especialmente a ese cristiano que tiene un llamado en su vida y que está procurando alcanzar ese llamado. El que se ha disfrazado como ángel de luz va a estar haciendo todo lo posible para que los cristianos se olviden de lo que el Señor les ha prometido, de lo que el Señor les ha mandado hacer, de quién es el Señor en realidad. En el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan, que por cierto hace un tiempo vimos la película con los jóvenes, hay un momento en la historia en que Cristiano está caminando con su amigo y van platicando y dicen, hablemos. Perdón, van callados y dicen, hablemos. Pero ¿de qué hablamos? Y la verdad estoy súper parafraseando lo que dice el libro. Pero dicen ellos, hablemos de temas que nos animen en nuestra fe. Y entonces viene Cristiano y toca el rollo que él tiene y dice, si leo mi rollo donde están las promesas que el Señor de la montaña me dio, eso me va a animar. Y eso es precisamente parte de la solución a este problema de olvidarnos. La solución para no olvidar, para recordar, es repasar lo que Dios nos ha dicho, recordar lo que Él nos ha dicho. Porque lo peor, lo más desagradable de las pruebas, es cuando viene la serpiente y se desliza y nos susurra sus mentiras al oído para tratar de que nos olvidemos. Nos dice, la verdad, hiciste lo posible, ya trataste, pero viste, no se puede, no vas a poder. El que brilla en realidad es negro como el carbón, pero aparenta ser brillante y trata de que los cristianos nos olvidemos. Así que Dios le dijo a Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando la confrontó y ella le dijo, la serpiente me engañó, o el que brilla me engañó. Y como dijimos antes, al analizar esta situación, lo que nos viene a la mente en lo natural es que si uno ve una serpiente, uno retrocede y se aleja. Pero Eva no lo hizo. Y en esta versión que acabamos de leer, ella se refiere a la serpiente como el que brilla, el ángel de luz, quien le presentó las cosas de tal manera que la sedujo y la engañó. Leamos los versículos del Nuevo Testamento en los que Pablo nos habla acerca de Satanás disfrazado como ángel de luz. Está en 2 Corintios 11, versículos 13 y 15. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no es de extrañar, no nos debería sorprender. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué fue lo que el engañador hizo en el huerto del Edén? Engañó, sedujo y confundió. Y el punto principal de este proceso es que cuando nosotros creemos en algo, cuando aceptamos algo, aunque este algo sea una mentira, la tendencia es que esa idea o esa creencia va a dominar nuestra manera de pensar, va a dominar nuestro comportamiento, va a dominar la forma en que nosotros percibimos las cosas. Y yo creo que todos hemos conocido cristianos que llega el momento en que dicen, yo ya en realidad no creo que las cosas sean así. Y la pregunta aquí sería, ¿será que Dios se equivocó cuando le habló a esta persona? ¿Será que Dios cambió repentinamente de opinión? Y si analizáramos las circunstancias en la vida de un cristiano que decide apartarse, o que decide apartarse tal vez no del Señor mismo inicialmente, pero sí de lo que el Señor le ha dado, le ha dicho, nos daríamos cuenta de que no es así, de que Dios no se equivoca y que Dios no cambia de opinión repentinamente con respecto a las promesas que Él nos da, porque su palabra es eterna, su palabra permanece y lo que Él dice es verdad. Cuando Dios habla, lo hace en serio. Y Él espera que nosotros creamos lo que Él nos ha dicho, que le creamos hasta que se cumpla. Y aún si no se cumple durante nuestra vida aquí en la tierra, que sigamos creyendo, porque de que se cumple, se cumple. Dios es fiel, Él no cambia. Y cuando Él dice algo, Él habla verdad y Él va a cumplir lo que nos ha dicho. Mientras estuvo vivo, Abraham recibió muchas promesas de parte de Dios, pero no vio el cumplimiento de todas ellas. Sin embargo, él sí va a recibir la recompensa de todas esas promesas, porque las creyó. Algunas todavía de esas promesas no se han cumplido, pero se van a cumplir. Y Abraham le creyó a Dios, por eso es el padre de la fe. Lo que el Señor nos pide es que no dejemos de creerle, que no nos olvidemos del mandamiento, que no olvidemos la visión que Él nos ha dado, que no olvidemos lo que nos ha prometido, porque el que se disfraza como ángel de luz va a hacer todo lo posible para que nos olvidemos, va a hacer todo lo posible para que tú te olvides de lo que Dios te ha dicho o de quién Dios es. Vamos a ver ahora otra traducción bíblica que nos va a dar un poquito de luz también en esto. Esta es una traducción literal de Génesis 3:13. Y algo que debemos tomar en cuenta con una traducción literal es que no necesariamente la estructura de la redacción es la mejor, ya que es una traducción palabra por palabra. Y la estructura de las oraciones, por ejemplo, del hebreo y del español es distinto. Por lo que una traducción literal no siempre nos da el significado completo, pero nos ayuda a complementar el significado general. Esta versión es otra versión en inglés, es una versión que se llama la traducción literal de Young, Young's Literal Translation. Y esta versión dice así en Génesis 3:13. Y Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué fue lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente hizo que me olvidara y comí. La serpiente hizo que me olvidara. Qué interesante esta traducción. Y yo creo que nos está mostrando algo muy importante aquí. ¿Por qué viene alguien que ha seguido apasionadamente la visión que el Señor le dio y de repente pierde esa pasión y escoge seguir otro rumbo? Es porque olvidó lo que el Señor le prometió.
Entonces viene Eva y le responde al Señor. ¿Qué es lo que Eva le responde al Señor cuando el Señor le pregunta? Y vamos a poner la imagen completa. Vamos a poner aquí estas dos versiones diferentes juntas. Su respuesta es: el que brilla hizo que me olvidara. Esa fue la seducción y la mentira. Y en la Escritura vemos que en muchas ocasiones, no solo una vez, muchas veces, el Señor nos manda a recordar. Nos dice que no nos olvidemos. Y eso, la verdad, yo a veces me quejo de que todo se me olvida, pero como que lo tengo aparte y no lo aplico a mi relación con Dios. Y esto me ha llevado a notar que sí, efectivamente, muchas veces yo me olvido de lo que el Señor me dice, de lo que me ha dicho. Por medio de su palabra, por medio de una predicación, por medio de un profeta, por medio de un hermano, por medio de mi esposo, de mi pastor. El Señor nos está hablando todo el tiempo. ¿Y cuánto de lo que Él nos dice realmente lo recordamos? Con tanta frecuencia nos olvidamos. Y pueden ser cosas pequeñas y hoy aquí estamos parados, estamos con el Señor. Pero es algo a lo que debemos ponerle atención. No olvidar. El Señor es algo que les enfatizó a su pueblo muchas veces. Cuando llegues a la tierra prometida, no te olvides de Jehová tu Dios. Recuerda lo que te he dicho. Y lo dice a cada rato: recuerda, recuerda, recuerda. Y no solo dice recuerda, sino también dice repítelo, escríbelo. Escríbelo en el dintel de tu puerta, manténlo delante de tus ojos, nunca, nunca te olvides. Pero ¿qué fue lo que hizo el que brilla, o el ángel de luz, o el engañador, o Satanás? Hizo que ella se olvidara. En el momento, se le olvidó lo que ella ya sabía, lo que Dios les había dicho, la orden que el Señor les había dado. Y aquí podemos darnos cuenta de que es en realidad una batalla. Y las herramientas que usa el enemigo contra nosotros no son las pruebas en sí a las que nos enfrentamos. Las herramientas que nuestro enemigo usa son las palabras que nos dice, que nos susurra mientras estamos en la prueba, mientras estamos enfrentándonos a la tentación. Esas son las herramientas que el enemigo usa. Nadie se desvía por la prueba en sí, por la dificultad en sí. Es por el contexto de esa prueba. Es por los susurros que escuchamos durante la prueba, cuando el enemigo disfrazado como ángel de luz viene y nos hace olvidar la bondad de Dios en nuestra vida y las promesas que Él ya nos ha dado. Dios da la promesa. Él da el mandamiento. Y la serpiente hizo que a Eva se le olvidara todo eso. Eso fue lo que pasó. Y eso nos pasa a nosotros también. Se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho. Se nos olvida cómo es Él, que es fiel, que es poderoso, que nos ama, que nos ha redimido. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra el enemigo que olvidemos? ¿Qué es lo que él hace? Pues nos alimenta con mentiras. Nos alimenta con pensamientos, nos lanza toda clase de dardos a nuestra mente, nos hace cuestionar incluso la integridad de las promesas que Dios nos ha dado. Porque Él conoce cuáles son nuestras debilidades. La verdad, las tentaciones a las que nos enfrentamos son relevantes. El enemigo no nos va a tentar con algo que no nos haga caer. Por ejemplo, en mi caso, el enemigo no vendría a tentarme con alcohol, porque para mí eso no es una tentación, pero para alguien más sí lo es, y para otra persona la va a tentar con eso. Lo que el enemigo nos susurre al oído, esas palabras que nos va a decir, siempre van a ser relevantes para nosotros. ¿Qué quiero decir con relevantes? Van a ser cosas que él sabe que nos van a tocar ahí el punto crucial.
Si lo que yo estoy sintiendo en el momento de la prueba es que el Señor me ha abandonado, ¿qué creen ustedes que me va a decir el enemigo? Ay, pues sí, tienes razón, Silvia. El Señor te abandonó, fijo que te abandonó. Tú ya sabías que te iba a dejar. Eso es lo que me va a susurrar al oído. Y si el enemigo nos está susurrando algo y no lo escuchamos, ¿sabes qué? Él va a enviar a alguien más para que nos lo diga. Y allí es cuando tenemos que hacer como hizo Cristiano en el progreso del peregrino. Sacar nuestro rollo y recordar lo que Él nos ha dicho. Recordar quién es Él. Para que digamos, no. Yo no voy a creer eso. Porque Dios ya me dijo. Porque su palabra dice. Porque Dios no es así. Y una parte hermosa de este libro del progreso del peregrino es cuando Apolión llega y le dice a Cristiano, y voy a seguir mega parafraseando aquí, llega y le dice, Cristiano, ¿y cómo te atreves a pensar que Él te va a aceptar a ti después de todo lo que has hecho? Y viene y le recita la lista de todo lo malo que él había hecho. Todo lo que le dice era cierto. Entonces viene Cristiano y le contesta, pues sí, todo lo que has dicho es cierto y aún más. Es más, no mencionaste algunos de mis otros pecados. Pero, ¿qué le dice también Cristiano? Le dice, pero yo sé que Dios es misericordioso y que Él me va a recibir. Lo que tú has dicho es cierto, pero Dios es misericordioso. Esto es lo que yo sé de Dios y esto es lo que Él me ha dicho. Esa es la mejor respuesta. Eso sí que aplasta al enemigo y todos sus argumentos. Ok, sí, me siento sola, pero Dios dice en su palabra que Él nunca me va a dejar, que aunque padre y madre me abandonen, Él nunca me va a dejar. Eso ya me lo dijo. Entonces, aunque yo me esté sintiendo desesperada, Dios ya me dijo algo y yo no me voy a olvidar de sus palabras. Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por fuego, generalmente no podemos evitar sentirnos incluso decepcionados de nosotros mismos. Y es entonces cuando viene el enemigo y nos dice, ¿verdad? Estoy de acuerdo, yo pienso lo mismo que tú, sos una decepción, sos lo peor, qué vergüenza. Es más, a veces incluso creemos que es el Señor quien nos está diciendo estas palabras. Creemos que es Él el que está decepcionado de nosotros y que es Dios quien piensa que no valemos la pena y que por eso nos ha dejado. El que brilla me hizo olvidar. Me hizo olvidar los mandamientos, me hizo olvidar las promesas. Me hizo olvidar la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Pero el Señor nos da el remedio y ya lo mencionamos, pero vamos a leer específicamente esos versículos, pocos porque podemos encontrar muchos más, donde el Señor le dice a su pueblo, no te olvides, no te olvides. Deuteronomio 6, del 6 al 12. Y estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. O sea, deja que entren en tu corazón. Dios te ha hablado. Deja que lo que Dios te ha dicho entre en tu corazón. Recuerda la parábola del sembrador. Deja que la semilla entre y que dé fruto y que dé fruto abundante. Cuando Dios te da palabras, medita en ellas, subráyalas, repítelas. Sigamos el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, no dejemos incluso no dejemos que otros se olviden. Debemos apoyarnos unos a otros para no olvidarnos de las palabras y las promesas de Dios. Por eso es que debemos estar rodeados de cristianos, de cristianas que nos animen, que nos ayuden a recordar, que nos ayuden a que no nos olvidemos. Porque a veces de veras, esa es nuestra tendencia.
Y a mí me ha pasado. A veces yo tengo que decirle a alguien, yo no puedo decir que me identifico contigo en lo que estás experimentando, en esta prueba, en esta situación, porque no la he vivido. Pero lo que sí puedo decirte es lo que Dios dice al respecto, lo que dice su palabra, la cual es verdad. Y yo creo que a veces siempre eso es lo que necesitamos. Sigo con el versículo 8 de Deuteronomio. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué dijo Eva? El enemigo me hizo olvidar. Me engañó y me olvidé. Olvidé el mandamiento que tú me habías dado por medio de tu esposo, por medio de mi esposo. Porque el mandamiento se lo había dado Dios a Abraham antes de crear a Eva, o sea, antes de sacar a Eva de él. Y aparentemente Abraham también se olvidó. Bueno, no, tal vez no se olvidó, sino que decidió ignorarlo. Ahora, algo interesante que veo aquí también es que cuando estamos bien, cuando las cosas están bien, es cuando tendemos a olvidarnos. Tendemos a ya no estar recordando, escribiendo, leyendo, meditando, subrayando. Esto nos da la urgencia cuando estamos en la prueba, no cuando estamos bien. Y es claro lo que el Señor le está diciendo aquí a su pueblo. Aprovechar, o sea, cuando todo esté bien, es el momento de buscar, de escudriñar, de buscar al Señor y de recibir todo lo que Él tenga para decirnos, para que cuando estemos en la prueba tengamos de dónde sacar. Versículo 12. Y cuídate de no olvidarte de Jehová. Y cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como les decía, todos podemos olvidar. Todos estamos propensos a olvidar. Por lo que debemos ser diligentes en repasar, escribir, repetir, leer lo que el Señor nos ha dicho, lo que nos ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer. Principalmente en la Biblia, pero también en lo que Él ha enfatizado en su palabra en la Biblia o lo que nos ha dicho por medio de otros ministros. ¿Qué está haciendo el adversario hoy en el mundo, en el escenario mundial? Está enojado y está atacando a la iglesia con odio, la está atacando con todo. Por eso vemos a tantos cristianos desanimarse y enfriarse, porque estamos ya muy cerca del avivamiento y Él está tratando de desviar a los cristianos que están comprometidos con andar por la senda que Dios les ha marcado. A ellos es a los que está atacando. Está tratando de hacernos olvidar. Por lo tanto, tenemos que ser fieles y recordar lo que el Señor nos ha dicho. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa con los tuyos y cuando vayas por el camino y cuando te vayas a acostar y luego cuando te levantes. Y las tendrás atadas, y las tendrás delante de tus ojos, y las escribirás por todos lados. Hermanos, debemos recordar, porque cuando nuestros primeros padres olvidaron, las cosas salieron muy, muy mal. Por lo tanto, es importante, y regreso al tema con el que empecé, nuestros pensamientos. Guardar qué es lo que dejamos que esté en nuestra mente.
Es importante llenarnos de su palabra y de lo que tiene que ver con el reino de Dios, para que no haya cabida para que entren otros pensamientos. Porque como leímos en la cita de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Queremos ser cristianos victoriosos, queremos ser cristianos fieles, queremos dar un fruto abundante. Entonces es importante la renovación de nuestra mente para que nunca olvidemos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus recordatorios. Gracias, Señor, porque sabiendo nuestra realidad, sabiendo cómo somos, tú diste tu vida por nosotros precisamente para auxiliarnos, para sacarnos de nuestra miseria, de nuestra perdición, para darnos vida y vida eterna y vida abundante. Tú lo has hecho por nosotros. Señor, por favor, ayúdanos para que cada día, en todo momento, estemos despiertos, estemos sobrios, estemos diligentes y que estemos conscientes de cuáles son las artimañas del enemigo, de que él no se va a acercar a nosotros haciendo mucho ruido y con cosas que obviamente son feas, que estemos conscientes de que su forma de acercarse a nosotros es muy sutil, es muy, muy sutil. Espíritu Santo, manténnos alerta, llénanos, Señor, danos discernimiento, abre nuestros ojos para que nunca olvidemos qué es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.